¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Te has imaginado vivir una situación tan difícil que te preguntes si realmente vale la pena vivir y si vivir tiene algún sentido como tal? El autor del libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, que tuvo la experiencia de vivir y estar en 4 campos de concentración y sobrevivir a 4 campos de concentración nazi en 1942. Viktor Frankl fue de nacionalidad austriaca, fue neurólogo, psiquiatra y filósofo. Entonces, El hombre sin sentido es un libro que lo escribió Viktor Frankl, escribió desde su experiencia, la que tuvo al haber vivido en estos campos de concentración donde vivió. Penurias, morir gente, morir amigos y toda clase de inhumanidades que pasaban allí. En este resumen quiero contar el entorno, como era, y también tocar 5 de los puntos que me parecieron más importantes de todo el libro, que realmente nos sirve para crecer como persona. En un comienzo llevan a los prisioneros, que todavía no sabía que eran prisioneros, en un tren donde iban una cantidad de personas, mucha gente, y no había lugar ni siquiera para sentarse y mucho menos para hacer las necesidades, por lo cual orinaban y hacían todo eso. Hasta que uno de las personas que iban allí mencionó Auschwitz, creo que se pronuncia así, pero en todo caso este lugar era conocido como el campo de exterminio. Los comentarios o rumores que habían del lugar eran lo más terribles, por lo cual todos entraron en pánico. Y luego cuando ya empezaron a bajarse y había un guardia allí donde señalaba, como lo miraba de pies a cabeza a la persona y decía: usted para allá, usted para allá, usted para allá, usted para allá. A él le dijeron que si iba para un lado era trabajo forzado y si era para otro lado eran los enfermos que no podían entrar y los enviarían a otro campo de concentración. Él trató de aparentar fuerte para que finalmente lo echaran hacia la derecha donde se llama el trabajo forzado, pero al rato, ya cuando llegó y le habían quitado la ropa, los pelos, incluso porque le quitaron todo, no le dejaron absolutamente nada de pertenencia. Si tenían una ropa buena se la quitaban y le daban una revilla que no servía para nada, unos zapatos re viejos y relojes, cuadernos o cualquier cosa, nada. De hecho, él llevaba un cuaderno que era un manuscrito y tampoco pudo quedarse con él. La cosa es que le preguntó a una persona allí que para dónde habían ido los otros amigos de ellos, que se habían ido cuando el guardia le había señalado para el lado de la izquierda, que fue donde se fue el 95% de las personas, y él señaló una hoguera o una humarada más bien de humo que se alzaba hacia el cielo. Y pues le digo: vea, allá están tus amigos. Resulta que quienes iban para la izquierda iban directamente a la cámara de gases y luego eran incinerados, por lo cual de entrada el 90% de las personas que iban allí murieron, y eso fue pues solo el comienzo. Entonces, uno de los puntos que él menciona allí, que es que los humanos podemos adaptarnos a cualquier cosa, porque unos días o semanas después de haber apenas ingresado al campo de concentración, el doctor pone que si le preguntaran: ¿los humanos pueden sobrevivir a cualquier cosa?, él hubiera respondido que sí. Pero resulta que más adelante, cuando las necesidades se fueron volviendo más duras, y él lo pensaba, como si le hubieran preguntado antes, sobrevivir a eso, no, imposible. Supone que los humanos tienen que dormir 8 horas y estaban durmiendo de 2 a 3 horas, y trabajar 8 horas y estaban trabajando 20 horas, que no aguantar frío y estaban durmiendo incluso sin ropa, sin zapatos, sin cobija, bajo de un camarote que no tenía ni siquiera colchón y era el completo suelo, pues. Entonces, que los humanos pueden sobrevivir a cualquier cosa fue una de las causas que al principio parecían pues posibles, pero realmente esto fue empezando a traer grandes consecuencias, porque ya el cuerpo se fue desgastando, la energía se fue acabando, porque la comida que le daban era literal nada, y ya después las personas empezaron a enfermarse. Entonces al final no es como que tan se acostumbren a cualquier cosa, y por lo menos se requiere lo mínimo para sobrevivir. Otro de los puntos que el autor analiza y menciona, pues estando allí siendo testigo en carne propia, es que si los humanos o las personas pueden resistir la influencia externa, porque él lo menciona, podemos resistir la influencia después de nuestro entorno. Él menciona que en el campo de concentración, tanto al lado de los guardias como al lado de los compañeros y prisioneros, habían personas
buenas y malas, es decir, como que en ambos lados se podía encontrar las dos cosas. Habían guardias que los trataban como animales, como cerdos, mejor dicho, el peor trato humano posible, y si se caía en un momentico le daban latigazos, y si yo a un compañero también recibía garrote, y mejor dicho, si se robaba un pedazo de comida, le iba mucho peor. Y por el lado de los compañeros también habían personas muy malas que no toleraban nada, pues con hambre daban mal genio y ya estaban agarrando los otros a pata, querían matarlos, por lo cual algunos incluso los subieron a ser guardias porque lo que necesitaban eran guardias malos. Pero habían las dos cosas. Y en cambio por el otro lado, el mismo de los compañeros de los prisioneros, habían personas buenas que incluso no iban a hablar con los que acaban de entrar al campo de concentración y explicarles pues cómo era la cosa allí y cómo era más o menos lo que tenían que hacer para sobrevivir. Al final el autor dice que entonces somos capaces de tomar decisiones, porque vea, los guardias todos tenían o eran malos, pero a ver, si todos los guardias eran malos, entonces suponiendo que yo fuera un guardia tendría que ser malo. Pero resulta que habían guardias buenos que los ayudaban y en lo que podían, pues. Entonces, aún así, sin importar las circunstancias y el entorno y lo que esté pasando allí, la persona tiene la capacidad de tomar la decisión. Lo siguiente que el autor pues vivió en carne propia y explicó en su libro es que la salvación pues para el hambre pues era el amor. Resulta que al estar allí encerrados con hambre trabajando, las personas empezaban a tener muchos cambios mentales, y entre ellos eran las alucinaciones de imaginar a sus seres queridos, a su esposa en su caso, donde él como que incluso la sentía que estaba allí, recordaba lo que había pasado con ella y todo, y esto ayudaba a que se desconectara un poco del mundo real donde estaba trabajando, parado en la nieve, si estaba haciendo frío incluso, y entrar como allí era una salvación mental. Lo interesante es que podían seguir soportando el hambre cuando estaban pensando en sus seres queridos. La influencia del amor tiene un gran poder allí. Y justamente allí sale lo siguiente, que es que el que tiene un porqué puede con cualquier cómo. Y justamente allí sale lo siguiente, que él menciona, que es que el que tiene un porqué vivir puede soportar cualquier cómo, y esto es cómo soportar las circunstancias del campo de concentración. Y para esto él nos menciona un caso de uno de sus compañeros, que esta persona había tenido un sueño donde decía que en cierto día iban a ser libres, y faltaba tiempo para que llegara ese día, pero se mantuvo, pues por decirlo así, saludable, con energía y motivación hasta que llegó ese día. Pero cuando el día llegó y no hubo libertad, esta persona murió al otro día. En cierta forma menciona que pues fue cierto para él porque fue libre, pero lo que el autor quiere mencionar aquí es que esta persona ya había perdido el porqué. Había perdido la esperanza, y quienes perdían la esperanza en campo de concentración, por más que los aconsejaran, por más que trataban de animarlos, no se podía. Entonces quienes decían que me espera de la vida, o que ya nadie lo esperaba en casa, o quién sabe qué cosas, y perdían las ganas de vivir, morían más rápido. Entonces era muy vital que la persona estuviera mentalmente concentrada de que debía, que tenía un porqué más adelante para poder salir de allí. Él menciona que él por lo menos se imaginaba dando conferencias y contando su experiencia del campo de concentración, que se imaginaba regresando con su esposa, y ese tipo de cosas lo mantuvieron vivo, lo hicieron sobrevivir a todas las penuras, hambres, frío, peste y todo lo que hubo. Y justamente ahí se depende lo siguiente, que es la importancia de la esperanza en el estado mental y físico. Entonces, las personas que ya empezaban a quejarse, a ponerse en ese lado negativo, y que empezaban a vivir como víctimas, ya solo esperaban la hora de morirse, entonces ya su estado físico y mental se acababa más rápido de lo que normalmente estaba pasando, y al final perdía ya la esperanza de vivir y perdía la vida al final. Quienes perdían sus metas terminaban muriendo, quienes no le encontraban un sentido a la vida no podían soportar el cómo sobrevivir allí, terminaban muriendo. El autor menciona que el hombre fue quien creó las cámaras de gases, y las creó para matar personas.
creó los campos de concentración para encerrar personas. Pero también el mismo hombre estuvo allí encerrado en esos campos de concentración, lamentando todas esas circunstancias, viviendo todos esos horrores. Y ese mismo hombre también fue el que entró a esas cámaras de gases con sus amuletos de sus religiones en sus manos, rezando para sobrevivir. Me gustaría decir una cosa más, y es que este libro lo recomiendo. Entrada se lo recomiendo a todo el mundo, pero creo que las personas que sean un poco o más sentimentales, que sean muy sentimentales y se puedan angustiar, no deberían leerlo, porque realmente es un libro no duro de leer, pero con mucho poder mental, por decirlo así, ya que el autor expresa muy bien con ejemplos y hechos de lo que pasó allí, y podría ser un poco atormentoso. Este libro tampoco se extiende más de lo necesario para explicar los temas que el autor quería mencionar desde la psicología, sino que realmente es muy corto y con mucha información y muy buena para el desarrollo personal. Entonces los recomiendo para que se lo lean, y pues espero les haya gustado el resumen. Ya saben, pueden dar un like y su apoyo para que YouTube le muestre el video a más personas, y pues también para que la comunidad siga creciendo, y nos vemos en una próxima.